Bueno, hoy nos vamos a hacer eco de un rumor muy extendido en la Argentina. Mucha gente me lo ha dicho, por eso digo que es un rumor extendido, porque me lo han dicho en el norte, me lo han dicho en el sur, me lo han dicho en Mendoza, me lo han dicho en Buenos Aires. O sea, el rumor está que una mafia, sí, una mafia tiene secuestrado al gobierno y que el gobierno está maniatado de pies y manos y que solamente obedece a los lineamientos de la mafia. ¿Cómo? ¿Es posible que a la altura del siglo XXI haya una mafia operando sobre un gobierno legítimamente constituido, votado por una gran mayoría, en plena democracia? Es un rumor, pero muy generalizado. Y el rumor no importa, porque de rumores en estos tiempos estamos acostumbrados. Pero si analizamos el tema, ¿quién te dice? Por esas cosas que suceden cuando uno analiza, por eso están los laboratorios, para analizar, para encontrar las causas de una enfermedad y los virus que la generan. Investigan, averiguan. Vamos a hacer una especie de experimento para averiguar si pudiera ser cierto eso. Porque mafias hay, si habrá mafias y bien organizadas que están manejando muchos intereses mucho más grandes que lo que significa la Argentina, a nivel planetario, pero no se van a ocupar de la Argentina. No sé. Vamos a averiguarlo. Nosotros de todas maneras, los averiguamos, total, no cuesta nada. Para nosotros no cuesta nada. Y a lo mejor te da un indicio. Porque eso es lo que sucede en estos casos. A veces uno escucha una cosa que le da un indicio. Ah, sí, por eso no hacen tal cosa o por eso hicieron tal otra cosa. Y como el gobierno está en un tire y afloje, avanza y retrocede, porque los poderes se muestran implacables, ¿quién te dice que a lo mejor sea cierto? Y como ves, estamos desafiando las inclemencias del tiempo. Llueve un rato, vuelve a llover. Estamos en invierno. Y ahora paro un rato y salí al bosque porque me asfixia hacer el video dentro de mi casa. Te decía, esto nos obliga, este tema de las mafias, nos obliga a evaluar cada cosa que sucede, cada cosa que uno escucha, porque se supone entonces que lo que te dice un informador o un periodista no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? O sea, ¿quién puede demostrarnos que no solo que es poseedor de la verdad, sino que la verdad es la que le hace verídico y real su presencia, su posición? Y claro, en un país hay muchos intereses, en cada país hay muchos intereses porque hay grupos que se han venido beneficiando desde hace mucho tiempo, y cuando esos grupos son puestos en la mira de la sospecha nomás, ya se sienten compungidos, o sea, se sienten agredidos, y tienen sus resortes específicos profesionales a su disposición para activarlos en un momento de visualización de alguna alternativa negativa para sus intereses. Apretan el botón que sea y sale la bandada de cuervos o la bandada de águilas o de animales carroñeros, aves carroñeras, a defender el fuerte. Nosotros sabemos que el gobierno está, sí, eso lo sabemos, o sea, lo sabemos porque no es un rumor ese, de que es imposible controlar los precios de los productos de la alimentación. Y eso genera una desestabilización total que no se sabe si los formadores de precios
de los servicios públicos, que son electricidad, agua, gas y comunicaciones, son los que realmente son la mafia esa, o si los productores del campo que generan lo que se come, el trigo, el maíz, la fruta, las hortalizas, las verduras, no sabemos, pero lo único que sí sabemos es que no hay precio. Si hay una inflación galopante que es como saltan de cualquier lado. Es como si atravesaras una senda llena de animales agresivos que te saltan a cada paso. Y llevan al país a un estado de emergencia permanente. O sea, nadie puede, ni siquiera en la imaginación, proyectar un futuro para él y para su familia. Porque incluso su trabajo, donde depende de la estabilidad del hogar, no está seguro. O los precios están desfasados de lo que gana como un sueldo y lo que los alimentos se elevan a precios siderales, los alimentos y los servicios públicos. Entonces no hay sueldo que alcance. Digamos eso de los que tienen trabajo. Y de los que no tienen o no consiguen trabajo, o de los que viven de planes sociales, pues me imagino el drama que estarán padeciendo. Y yo no creo que al gobierno le interese mantener ese estatus. O sea, no hay gobierno que le va a agradar o va a estar satisfecho ver a la mayoría de la población en estado de emergencia. Pero también cabe la posibilidad de que el gobierno sea incapaz de resolverlo. Pero no incapaz porque no tenga conocimiento o sabiduría o preparación, sino porque los elementos que maneja, que son financieros, que son de todo orden, a lo mejor no le permiten. O sea, está tan endeudado el país, está tan comprometido, han firmado tantos documentos y han hecho tantas concesiones y se ha extrapolado todo el equilibrio, que yo no creo que la gente del gobierno no sabe realmente en qué tipo de volcán está sentado. Y la gente, si no la sabe el gobierno que están conduciendo, porque lo vemos en marchas y contramarchas, y una oposición que sin mermar un ápice de su agresividad está permanentemente en acecho, pues hace confuso a todos. Y entonces, como escape, como alternativa, como consuelo, nace el rumor que el presidente, que el ministro, que el secretario, que el no sé cuánto es socio de no sé de quién, y que entonces que están preparando la campaña para no sé cuándo, y por eso quieren dar un batacazo cuando no sé qué. Y el rumor se instala en la sociedad de una forma apremiante. Y entonces, ¿qué hay de verdad en todo eso? Y ahí es entonces cuando uno que oye hablar de mafias, con todo lo que ha pasado en el país, con todo lo que se ha sucedido en los últimos 50 años, que nada de lo que ha sucedido que ha llevado a la desgracia que padecen la mayoría de los argentinos tiene una explicación, sabe por qué ocurrió, quién lo ordenó, si fueron tan imbéciles, tan estúpidos los gobernantes, si fueron tan estúpidos la gente del pueblo al votar a gente que no tenía capacidad y que siguió regalando el patrimonio de la nación y que enajenó todo, y que contrajo deudas siderales que no se sabe de qué y cómo pagarlas, que no se tiene recursos, que la riqueza del país no está en manos de los argentinos, que el poder corporativo tiene ocupado los centros de poder de todo lo que produce y de todo lo que consume el país. Y entonces dice uno, ¿y es posible entonces que haya mafias? Porque legalmente muchas cosas de las que han sucedido históricamente no tiene asidero. O sea, sí pueden ser mafias, ¿cómo que no? Y las mafias del poder corporativo que opera en distintos lugares, la banca, la desestabilización permanente de la divisa,
no hay explicación, o sea, no sale alguien con autoridad moral y con sapiencia y con responsabilidad de decir, viste, el problema de la desestabilización de la divisa es por esto. ¿Cómo un dólar hoy vale 100 pesos y mañana vale 200? ¿Debido a qué? ¿Quién moviliza esos valores? ¿Quién descapitaliza a la nación? O sea, la nación no ha parado su producción, al contrario, sigue en aumento todo lo que la nación produce. Entonces, hay mucho más preguntas que respuestas. ¿Y quién habla? El gobierno no habla porque está maniatado. O sea, es evidente que algo pasa, no sale nadie a hablar, mucho menos la oposición. Y la gente, el pueblo, los habitantes, los trabajadores, en fin, ustedes, ¿quién les habla? Y fulano, Cristina, que el Máximo, que Massa, que Alberto, que... Pero no dicen nada. O sea, hablan entre ellos, parece. Y claro, entonces la perspectiva futura está en ascua. Entonces, cuando está en ascua, cuando hay un enorme misterio, te refugias en la fantasía, porque cuando querés convocar la realidad no tenés de dónde agarrarte, entonces empezás a delirar. Entonces ahí toma cuerpo el rumor. Es una mafia que gobierna el gobierno. Se le preguntó a fulano y dijo que no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? No puede hacer nada, está atado. Está atada Cristina, está Alberto, están todos atados. La banca está atada, todo está atado. El Fondo Monetario cobra, no sé qué, todos se llevan la riqueza, embarcan lo que se les da la gana, declaran lo que se les da la gana, nadie controla, a los que controlan los compran. El que controla un cargamento de 50 millones de dólares clandestinamente en un barco, ¿qué le cuesta dar $300.000 cash? Fulano, y carguen, muchachos, y se cargan un barco entero, con carne, con cereales, con lo que sea, con litio, con oro, con plata, con metales preciosos, con hierro, con lo que quieran. Si total de noche, de tarde, de plena luz del sol, está ahí y sabemos que hay sinvergüenzas que agarran, que están esperando, que su política, sus ideales están a ver, porque han tirado bolsos por encima de los tapiales, o sea que no es que va a decir, somos todos hijos de las carmelitas descalzas, no, para nada. Entonces, ¿la mafia existe? ¿Qué te parece? ¿Existirá? Y si existiera, ¿quién la instaló ahí? A Perón le cortaron las manos, nunca nadie explicó por qué le cortaron las manos a Perón. Nosotros sí sabemos cuál fue la causa, y ya lo hemos explicado, pero queremos creer que eso fue un hecho circunstancial y allá en el tiempo. ¿Cómo vas a pensar que hoy todavía sigue esa misma fuerza operando en el país? No tiene sentido. O sea, sería un atrevimiento de calificar o descalificar a las instituciones. No. Pero el problema está. ¿Quiere decir entonces que el pollo hace 70 años ya era un artículo de privilegio? Entonces, el gobierno se ha cedido en su desesperación para tapar agujeros en aumentar los impuestos. Y parejo. Y me dicen, porque también me dice la gente que me informa, que me manda comentarios, que los ahoga el gobierno. Y que a los pobres es a los que más ahoga, porque a las grandes corporaciones, o a los grandes millonarios, a las grandes empresas monstruosas que dominan todo el mercado y que manejan la divisa de la riqueza del país, a eso ni impuestos le cobran, o se los pasan por alto, o no los declaran, o se los devuelven.
O sea, es una mafia que esta la conocemos en todo el continente. Y que si el pobre diablo paga impuestos, porque paga el IVA, paga impuestos en el predial, 500 impuestos de todo índole por todas partes, y no son baratos en relación a lo que ganan, o sea, en relación de la circulación monetaria que percibe el que trabaja. Entonces, ¿no será que la mafia que ha copado el gobierno sea el mismo gobierno? Y que la mafia está instalada en el Estado para mantener ocupado a la gente en que no se ocupen de averiguar, como estamos haciendo nosotros ahora, qué es lo que sucede. ¿No será que tienen un compromiso extremo de entretener a la gilada, a los tontos, para poder seguir operando libremente con las manos abiertas y haciendo las barbaridades que siguen haciendo? ¿No será eso? Por nuestra parte, nosotros no creemos que el gobierno esté complotado en esta tan maquiavélica realización. O sea, sería absurdo, sería imperdonable. Pero sí, está bien, lo aceptamos y lo consideramos, pero ¿por qué si es eso? ¿Por qué no lo confiesan? ¿Y por qué no explican por qué tienen que hacer eso? Y preguntaría también al mismo tiempo, ya que estoy, si se le cobra impuesto a todas las corporaciones que adeudan miles de millones de dólares y que no se las controla. Y entonces averiguarles por qué no lo hacen. Un montón de preguntas tiene uno, porque nosotros lo único que tenemos son preguntas. O sea, la gente que conversa con uno y que le explica lo que pasa y que le dice, bueno, pero ¿qué pasa? Y entonces no hay información. Y si hay una agresión contra el Estado de un poder fantasma, la mafia, ¿por qué no dicen quién es la mafia? ¿O los puso la mafia ahí para que gobiernen, para que gobiernen? En fin, yo te quería hacer todas estas preguntas hoy, te quería comentar todo esto, porque nos ocupa, como ves, y nos preocupa. Porque de esa manera y como están planteadas las cosas, no le veo la posibilidad, o sea, no la ve nadie, de que se pueda liberar algún momento el país. Y no quiero pensar que en otros países pasa lo mismo, pero casi estoy seguro que en otros países pasa exactamente lo mismo, porque la pobreza es generalizada. ¿Y quién genera la pobreza? Situaciones como esta. Uno le echa la culpa al otro, pero al final el que paga los platos rotos siempre es el pobre. Y no tiene trabajo, y no tiene recursos, y no tiene reservas, y no tiene dónde conseguirlas. Entonces aumenta el delito, aumenta la delincuencia, ahí tenés una explicación. Y le vas a salir a romper la cabeza, el hocico a un tipo que tiene hambre. Está bien, es cierto que los delincuentes no lo hacen la mayor parte por hambre, pero se genera una conciencia colectiva de que hay frustración y que hay que salir a resolver. En fin, yo quería dejarte todo planteado hoy esto porque es redundante, o sea, hablamos siempre prácticamente de lo mismo. Pero ¿de qué vamos a hablar? De otra cosa. Yo hago videos que trato de salirme de la trampa. Y te lo hago para que veas que no estoy complotado ni que estoy secuestrado con la idea que es un pensamiento fijo. Yo me escapo, que hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de los youtubers, en fin... Hablo de bueyes perdidos porque quiero matizar la realidad, pero la realidad me obliga a que me ocupe de ella, y sobre todo cuando se presentan cosas tan concretas. Y entonces cuando se presentan cosas tan concretas, no puede mirar para otro lado. En fin, le hemos capeado a la tormenta, Está amagando, algunas gotas caen, pero ya... en cualquier momento se vuelve a largar la lluvia. Así que hemos cumplido una vez más. Mañana volvemos a lo mismo. Pero, en fin, estamos enteros y estamos hablando. Estamos hablando donde mucha gente está callada, y eso también es extraño. ¿Por qué tanta gente está callada?
O sea, eso es salir a romper vidrieras, eso no es negocio. El tema es que nos oigan lo que nos tienen que oír, esa es la cosa. Romper vidrios y romper escritorios y penetrar en lugares públicos, con eso no se va a resolver nada. Lo que hay que hacer es transmitir el problema y preguntarle a los que están en el gobierno sentados en las poltronas que respondan. O sea, eso es lo que debería ser así. No sé por qué no lo es. En fin, nosotros no vamos a pedir ni soñar de que nos respondan, pero públicamente está instalada la pregunta. Y esta pregunta no es mía, es de ustedes. Por eso yo me encargo lo mejor que puedo de transmitirla o retransmitirla. Mañana seguimos igual acá, o sea, no nos bajamos del caballo. Dormimos a caballo, dormimos sobre la montura, sobre el recado. Estamos en tránsito. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?